Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos haciendo una última evaluación, el colofón, la conclusión de todo lo que significa incluso el libro o los libros del Pentateuco, que son 5, dentro de lo último que también lo habíamos presentado de esta manera con el libro del Deuteronomio. Nosotros estamos mirando algunas de las características esenciales y con ello también nosotros hacemos una conclusión para nuestro aprendizaje y para después de esto tomar y asumir ciertos compromisos también en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida personal. Decíamos y hablábamos de algunos temas particulares. Comenzamos con esto de la alianza, algunos rasgos y características importantes que encontramos dentro de esta temática, la alianza. Veamos un poco. El término alianza, decíamos nosotros, puede designar sea una situación entre dos partes, alianza, una situación entre dos partes, dos personas, dos individuos, dos grupos humanos, en la que se ha superado un estado de hostilidad. Esto es importante tener en consideración. Lo primero es el hecho de superar una situación de dificultad. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos un tratado, hacemos un pacto, hacemos entonces una alianza. Hemos superado. Con esto entonces se está queriendo dar pasos positivos. Estos son los elementos fundamentales entonces y por eso comenzamos con el tema alianza dentro de una comunidad. Se ha superado este estado de hostilidad y también situación de división mediante un acto de pacificación y reconciliación. Por lo tanto, las características que encontraremos en los pactos, en las alianzas, en los tratados, siempre serán con esta característica, ¿verdad? Muy interesante. Acto de pacificación y de reconciliación. Pacificación y reconciliación. Eso es lo que queremos. Por lo tanto, ya nos tiene que dar la base importante para entender cuando Dios hace una alianza con Dios. El pueblo hace una alianza con Dios. O Dios que entra en alianza con el pueblo. Quiere decir que hay un deseo, ¿verdad?, de pacificación, un deseo de reconciliación. Nosotros sabemos que dentro de la historia de la salvación, el principal problema era justamente lo del pecado original, capítulo 3.
que hay una ruptura, ¿entienden? ¿Se acuerdan de ese capítulo 3, versículo 5, en que viene la tentación de parte de la serpiente que le dice ahí a la mujer, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses? Es decir, hay una ruptura con Dios después de este pecado, porque dice que la mujer vio que era muy apetecible y entonces comió, se lo dio también a su esposo y ahí se descubrieron desnudos. Comienzan ellos también a esconderse de Dios, se ponen taparrabos, van detrás de los árboles, hasta que Dios entonces llega, ¿verdad? Y aquí viene, en esta conversación, que todavía no hay una aceptación, ¿verdad?, de parte del hombre, porque le dice, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu situación, querido amigo?, le dice Dios al hombre. Y después de esto, el hombre reacciona cuando le pregunta, ¿acaso has comido el fruto que te prohibí comer? Entonces aquí comienza ya, se dan cuenta que hay algún elemento de ruptura aquí. El hombre ciertamente que no acepta y entonces esto hace que la situación se vuelva peor, ¿verdad? O sea, comienza a empeorar la situación porque le dice, la mujer que me diste, tú me diste de compañía de esta mujer. Es decir, que como que comienzo ya a poner elementos en contra de aquel que me está preguntando o aquella persona con quien yo estaba en un relacionamiento directo, pero que ahora hay una ruptura. Entonces, esto es interesante. Entonces, cuando estamos diciendo nosotros aquí, queridos amigos, que la alianza es ese pacto, ¿verdad?, de reconciliación por una parte, decíamos, o también de pacificación, lo que queremos buscar es de nuevo entrar en esa relación, en esa sintonía que por A o por B motivo hemos roto. Ese es el ejemplo más lindo que tenemos en la Biblia. Y ciertamente que cuando Dios le llama a Abraham, capítulo 12 del Génesis, y le dice, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Y después le dice también que a través de ti haré una gran nación y lo elige como su pueblo. Y entonces tú, al ser mi pueblo, yo seré también para ti el Dios, ¿verdad? Tu Dios. Entonces todos estos elementos son los que constituyen el camino para hacer una alianza, para hacer un tratado, para hacer un berit, donde nos comprometemos en esta alianza ambas partes. Y ahí vienen, ¿verdad?, las cláusulas, como nosotros ya sabemos, todas las cláusulas que están dentro del Antiguo Testamento y que nos hacen entender que el objetivo principal es esto, de pacificación y de reconciliación ante situaciones de ruptura, situaciones de pecado, situaciones donde nosotros no respondimos bien a la propuesta de Dios. El acto mismo por el que se llega a esa situación, es decir, esa es la alianza. Ese acto mismo por el cual se llega a esa alianza. Al superar este estado de hostilidad y de división, se crea un cambio. La alianza tiene como objetivo conducirnos a un cambio, una situación de comunión desde ahora, común unión. Es decir, volvemos a entrar en sintonía. Qué interesante que es esto cuando pensamos en el berit. El berit es la alianza, pero que tiene como objetivo principal crear, formar, mover hacia una situación de cambio. Ya cambiar. Diga tú de la ya puta pella siempre, ¿verdad? Peleados, confrontados, imposibilitados, ¿verdad?, de llegar a esa situación de nuevo de reconciliación. Y por lo tanto, tiene que llevar a ese cambio de situación, tiene que llevar a ese cambio, a esa común unión, a la comunión entre las personas, que puede tener diversos grados y matices. Aquí también te vuelvo a poner otra característica, ¿verdad?, de un tratado. Y esos grados y matices, ¿de qué va a depender? Y esos grados y matices dependen ciertamente de la realidad que encontramos como situación difícil que se ha llegado a formar a causa de un malentendido o por una situación de debilidad del hombre o por una situación que nos alejó directamente del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos con Yarañe y en este bloque de entrevistas
donde tenemos algunos invitados con quienes conversamos sobre algún tema de tinte eclesial o de tinte también de nuestra sociedad. Porque eclesia quiere decir justamente comunidad y por lo tanto todos los problemas de la comunidad que interfieren en el buen funcionamiento de nuestra iglesia, Cajal, comunidad, el Atiguazú. Necesitamos verdaderamente con los principios y los valores encaminar nuestra familia. Nos encontramos aquí con Héctor Acuña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, padre. Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes para compartir lo que son temas de actualidad que la gente quiere saber. La gente está profundamente inquieta por lo que está pasando en el país y a nivel mundial, así que estamos a las órdenes para las consultas que sean pertinentes. Muy bien, nosotros quisiéramos conversar un poco el trabajo que ustedes están haciendo como fundación, ¿verdad? ¿Cuál es un poco el objetivo, el nombre, quiénes son los que están al frente también, ¿verdad?, de esta fundación? Y principalmente sabemos que están ante esta situación tan difícil que nosotros encontramos últimamente, ¿verdad?, ante los ataques contra la familia y contra los valores principalmente de nuestra sociedad. Sobre eso queremos escuchar un poco y compartir contigo. Sí, padre, efectivamente yo soy director ejecutivo de la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. La fundación hace más de 15 años viene haciendo trabajos para defender los valores de la vida, de la libertad, de la propiedad privada, de la familia, ¿verdad? Creemos que hay un ataque constituido, deliberado y además también bastante cruel contra las instituciones que hicieron grande a Occidente, contra la familia tradicional, contra el mercado, contra la propiedad privada. Y nosotros defendemos eso, sí, ¿no? Héctor, sobre todo ahí cuando estabas diciendo que hay como un ataque formal, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se basan un poco y dónde encuentran este fundamento, ¿verdad?, para notar que es un ataque programado? Porque también en la homilía últimamente el arzobispo de Asunción estaba diciendo un poco lo mismo, ¿verdad? O sea, como que hay algo planificado, ¿verdad? Incluso de aquellos que tienen que defendernos y ayudarnos dentro, por ejemplo, Naciones Unidas estaba anunciando ahí, ¿verdad? O si no, la OEA mismo, y estos son para defender a nuestras naciones, ¿verdad? O sea, a nuestra gente, a nuestro pueblo, y sin embargo son los que están haciendo ese ataque contra la familia o contra los valores de la sociedad. Sí, padre, efectivamente. Fíjese que desde la Fundación ISOS nosotros hemos elaborado un diagnóstico, ¿verdad? Y hemos visto que de manera reiterada estos organismos supranacionales como la ONU, la OEA también muchas veces lastimosamente, o la Unión Europea incluso, está copado por personas con filosofías materialistas y también en términos políticos con filosofía comunista. Quizás mucha gente piense que el comunismo cayó con el muro de Berlín en el 89. Sin embargo, las ideas del comunismo siguen profundamente presentes en la manera de hacer política y más que nada en la política internacional, ¿verdad? Entonces la ONU, por ejemplo, vemos que la ONU a través de su Oficina para la Educación, UNESCO, por ejemplo, le hace loas y elogios al Che Guevara, por ejemplo, que era un asesino comunista, que por cierto también creó el primer campo de trabajo forzosos para personas homosexuales en la península de Guanacabibes, en Cuba, ¿verdad? También la UNESCO, esta oficina de la ONU, le hace, por ejemplo, loas a Simone de Beauvoir, que es una feminista radical maoísta, ¿verdad? El régimen maoísta comunista en China mató más de 40 millones de personas. Entonces, y esto es reiterado, padre, por ejemplo, a Fidel Castro. Entonces, estos organismos supranacionales, como usted dijo, que inicialmente aparentemente con buenas intenciones fueron ideados, hoy en día se hayan copado de personas que hacen una avanzada programada con financiamiento internacional contra, por ejemplo, las instituciones de la familia y del mercado, de la propiedad privada, ¿verdad? Hoy en día eso se ve muy claramente, padre, en algo que se llama la Agenda 2030, de los objetivos del desarrollo sostenible, donde si uno observa en los 17 objetivos hay dos elementos que son claves. Uno es que en todos los objetivos está la agenda del género, ¿no?, de la ideología del género. Y también en todos los objetivos hay una avanzada brutal sobre la institución que en gran medida hizo posible el desarrollo económico y social de Occidente, que es la propiedad privada, ¿no? Entonces,
uno podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la familia? Y el género, la ideología del género básicamente lo que busca es destruir los roles fundamentales de la familia, como el rol del padre y la madre. Y obviamente la familia es una institución de carácter privado, ¿verdad? Donde el Estado no puede inmiscuirse. Sin embargo, este plan de avanzada de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avanzan sobre la institución privada de la familia, incluso atentando contra el derecho más legítimo de todo padre, que es la patria potestad. Ahora, Héctor, con respecto a esto, ¿verdad? Porque eso es un poco lo que se siente, se huele, se percibe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo ellos están trabajando? ¿Ellos ya están trabajando muy abiertamente, directamente, o todavía, como en tiempo de Rockefeller, cuando se atacaba mucho a la iglesia a través de las sectas, que era un poco una cosa medio solapada, ¿verdad? Entonces, pero con un objetivo clarísimo, ¿verdad? La división en aquel tiempo, estamos hablando de los 70, ¿verdad? En que era un poco dividir a lo único que mantenía unida al pueblo, ¿verdad? Que era un poco la iglesia católica, sobre todo, ¿verdad? Sí. Hasta que comenzaba a pulular toda esta cuestión de las sectas, los protestantes, ¿verdad? Que lastimosamente, por esa falta de educación también cayeron en las redes, ¿verdad? Muchísimos cayeron, ¿verdad? Que hoy se declaran protestantes, se declaran sectas, etcétera, etcétera, porque en el fondo cayeron en unas redes dentro de una gran ignorancia, ¿verdad? Ahora, en este sentido, porque tanto sectas o protestantes o cristianos, así que nos llamamos en general con los católicos, luchamos contra esta cuestión de lo del género, por ejemplo. ¿Y cómo entonces ellos están trabajando ahora? ¿Así ya abiertamente o muy solapadamente todavía? Bueno, déjeme ampliar un poquitito ese espectro, ¿verdad? Sí. Porque el ataque fundamental en gran medida de estas corrientes materialistas y del género, comunistas, por cierto, de la ONU y de estos organismos internacionales, tiene que ver mucho con los valores tradicionales de Occidente. Y obviamente Occidente está tejido con una serie de valores, que descienden de la cultura judeo-cristiana romana, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ve, por ejemplo, que hay una avanzada sobre esos valores. ¿Y cómo lo hacen? Pragmáticamente hablando. Y por ejemplo, hoy en día se usa mucho el tema de las ONGs, ¿verdad? Las ONGs crecieron exponencialmente desde la década de los 50 y hoy en día, con buenas intenciones, arropados de colores festivos y de consignas alegres y aparentemente benéficas, estas organizaciones no gubernamentales son el Estado detrás del Estado, son el Estado profundo. El Estado muchas veces, para no hacer esto de frente, y estas organizaciones supranacionales como la ONU, utiliza organizaciones de bien común o no gubernamentales. Entonces enmascara su acción. Pero claro, si usted se fija en los programas y en las ideas de estas ONGs, usted se va a dar cuenta de que hay una clara avanzada contra, por ejemplo, la propiedad privada. Sí. Tenemos ONGs en Paraguay que invaden propiedades, por ejemplo. Tenemos ONGs en Paraguay, por ejemplo, que todo el tiempo están hablando contra la institución de la familia, por ejemplo, ¿verdad? Que están incluso enseñando ideología de género en los colegios. Claro. Entonces, podemos profundizar qué es la ideología de género, claro, también en un momento. Bueno, con respecto a esto vamos a seguir, porque ahora terminamos este primer bloque, ¿verdad? Genial, padre. Y vamos a seguir con Héctor, que nos visita, y en estos días iremos presentando, en varios días, las diferentes reflexiones que nosotros estamos haciendo a través de Ñande Yarañé. Un ataque, por eso yo le preguntaba si era frontal o si era todavía solapadamente. Volvemos entonces la próxima con más entrevista aquí con Héctor Acuña. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país,
y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre algunos temas particulares que encontramos en el libro del Deuteronomio, pero que también implica toda la Torá, ¿verdad? O sea, el Pentateuco, todos los 5 libros que hasta ahora estamos estudiando, y con esto también estamos un poco concluyendo el estudio de este libro. Decíamos que la alianza, antes que nada, se da ante una situación de hostilidad y división que pudo haber sucedido a causa de malentendidos o de falta de compromiso de una o de otra parte, pero tiene como objetivo el acto de pacificación y de reconciliación. A eso queremos llegar, y para eso se dan después ciertas estrategias para llegar a esa pacificación y la superación de los problemas. Vamos a mirar un poco algunos de los tratados de alianza que tenemos. Hay algunos estudiosos que nos escriben y nos dicen, ¿verdad?, en qué consistía la alianza. Estos son estudios bastante profundizados, muy interesantes, que nos pueden ayudar también a nosotros a comprender mejor esta propuesta, ¿verdad? Porque la Biblia siempre es una propuesta ante la situación en que está viviendo la comunidad. Entonces propone y dice, mira, atención, la alianza es lo que Dios había propuesto al hombre, le había dado, le había entregado o le habían llamado al hombre para poder volver a esa reconciliación, porque es Dios el que toma la iniciativa. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 12, es Dios el que le llama, ¿verdad?, a Abraham. Y ahí cuando le habla y le dice, deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré, comienza toda una odisea, todo un camino y todo este pacto de alianza con el hombre. Por lo tanto, por ejemplo, algunos de los autores opinaba que el término alianza, en hebreo ya dijimos, se dice berit, está tomado del lenguaje popular y se refiere al mantenimiento de relaciones amistosas entre naciones. Relaciones amistosas entre naciones o individuos, garantizado por el establecimiento de un pacto solemne o acuerdo entre ellos. Esto es lo que nos dice entonces un famoso autor, Driver, entonces en uno de sus libros de estudio, Deuteronomy, que se llama International Critical Commentary, que él tiene, ¿verdad? Estos ya son estudios muy profundizados y muy interesantes, y en su estudio sobre esta terminología de la alianza, él nos presenta esto, ¿verdad? Que el berit era un lenguaje bastante popular, muy conocido, ¿verdad?, en esa región, y al mismo tiempo se estaba refiriendo a las relaciones populares, ciertamente, que se mantenían entre ellos, relaciones amistosas entre los individuos, entre las naciones, uno con el otro, pero que estaba sobre todo garantizado
por este pacto solemne de un acuerdo. Había entonces un pacto solemne también entre ellos, ¿verdad? No es que solamente es una relación de amistad, así, bueno, que nos vemos, ya yo ella y mía, yo saluda y mía, pecha ante ñañi monguetá, sino que también llegaban a un pacto verdaderamente entonces solemne, de presentación, donde ellos hablan, discuten y desde ahí pueden llegar a un acuerdo. Hacia mediados del siglo XX, es decir, hace poco tiempo, las búsquedas arqueológicas llevaron a encontrar restos de documentos de la cultura hitita. Cuando estamos hablando entonces de alianza, principalmente nos damos cuenta que los textos bíblicos, lo que nosotros hemos estudiado y lo que nosotros encontramos en otra oportunidad de nuestros cursos de Ñande Yarañé, ya hemos dicho, ¿verdad? Pero la arqueología nos demuestra que son documentos que tienen una influencia hitita, de los hititas. Ellos son los que utilizaban más esto, ¿verdad? En el siglo XIV, en el siglo XIII antes de Cristo. Imagínense, estas alianzas, estos escritos, que gracias a la arqueología nosotros podemos encontrarlo y podemos estudiarlo. Y estas alianzas contienen textos de tratados de alianza entre los soberanos de ese pueblo, es decir, del pueblo hitita, y algunos pueblos vecinos. Un poco más tarde se encontraron también documentos provenientes de la época neo-asiria. Aquí ya estamos en el siglo VIII, en el siglo VII, antes de Cristo. Los tratados hititas son mucho más antiguos, ¿verdad? Son mucho más antiguos. Estábamos hablando del siglo XIII y el siglo XIV, antes de Cristo. En cuanto que los tratados neo-asirios, estos tratados son del siglo VIII y del siglo VII. En este tiempo, recordemos, antes de Cristo, VIII, VII, es el tiempo también de los profetas. Los profetas también, los libros proféticos tienen bastante influencia de este estilo narrativo, ¿verdad? Más o menos de un tratado, de un berit entre Dios y el hombre, entre Dios en su relación, ¿verdad? Con todo lo que significa la política humana y todo lo que significa también ese relacionamiento nuestro, del hombre, de la humanidad, para con Él, para con Dios. Esto lo tenemos cuando existían también los reinos de Israel y de Judá en el siglo VIII, en el siglo VII. El contenido que se encuentra aquí de la época neo-asiria era semejante a los tratados de vasallaje entre el emperador de Asiria y sus reyes vasallos. Esta es la semejanza. Mirando un poco, quiere decir que directamente la Biblia tuvo conocimiento de estos textos, leyeron estos textos y de estos textos, dentro de su influencia, ellos también piensan lo mismo cuando escriben con respecto a Dios. Es decir, es como ese tratado de vasallaje que existía, ¿verdad?, entre el emperador de Asiria y sus reyes vasallos. Parece pues que no se trataba simplemente de un lenguaje popular también, el berit. Nosotros decíamos que Driver, en su escrito, ¿verdad?, Deuteronomy, ahí él más o menos presenta la palabra berit, ¿verdad?, berit, que significa más bien dentro de un lenguaje popular, ¿verdad?, porque existían estos relacionamientos tanto con Dios, pero también en ese relacionamiento entre individuos. Sin embargo, aquí en este otro estudio nosotros podemos ver, o por lo menos en épocas posteriores, si aquello era del siglo XIV y del siglo XIII antes de Cristo, ahora nosotros estamos encontrando en el siglo VIII y en el siglo VII, que tiene ya una influencia también dentro de la corte, es decir, estamos elevando un poco más a una serie, ¿verdad?, de tratados, pero que encontramos incluso entre los reyes y sus vasallos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano, que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos
que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este tema particular tan interesante que atraviesa toda la Biblia. Eso sí, tenemos que estar muy seguros. Comienza prácticamente desde Génesis, lo encontramos, y hasta la última alianza o el último berit, el último tratado, ¿verdad?, que hace Dios con su pueblo. Es un lenguaje al final de cuentas, ¿verdad? Tiene una estructura bien elaborada que proviene del siglo XIV, del siglo XIII. Aquí nosotros decíamos en este estudio con Driver, en su libro Deuteronomy, el hecho de que los pueblos hacían tratados así, pero a un nivel muy popular todavía nosotros estábamos diciendo. Son lenguajes populares, son formas populares y se refieren a las relaciones más bien amistosas, por lo menos en estos siglos. Ahora, en cuanto va pasando el tiempo, fíjense que del 13 al 8 y al 7 siglo antes de Cristo, incluso ya en tiempo de los profetas, cuando existen todavía Israel, existe todavía Judá, estos reinos, aquí también encontramos estas terminologías, pero no simplemente ya con el aspecto popular, decíamos, sino que también ya lo encontramos en la misma corte, el rey con sus vasallos. Parece entonces que no se trataba ya simplemente de un lenguaje popular, ¿verdad? A este tiempo, en el siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, sino de un lenguaje usado en circunstancias ya importantes de la vida política internacional. Ya entra entonces en la vida política internacional y en los momentos importantes. También se ha visto que el Deuteronomio presenta semejanzas patentes. Hay semejanzas patentes. ¿En qué cosa? Y en los géneros literarios principalmente, lo que nosotros encontramos desde la arqueología, de lo que podemos decir una literatura civil, una literatura que más bien se refiere a la política internacional, de los tratados de los pueblos, también nosotros vemos semejanzas patentes, decimos nosotros así, o yo y se vea, quiere decir evidentemente que ellos conocían este lenguaje y luego lo van asumiendo también, y esto es lo que nosotros encontramos también en la Biblia. Son estos géneros literarios llamados tratados de alianza y que en alguna manera depende de dicho género. Quiere decir que en la Biblia nosotros encontramos influencias de estos géneros. Por eso que el estudio bíblico es demasiado importante, queridos hermanos, porque si no, cuando nosotros tomamos la Biblia, como hacen los protestantes, lastimosamente, sin ningún estudio filosófico en primer lugar, ¿verdad?, entonces el tema es bastante delicado, ¿verdad? Porque nosotros le hacemos decir a la Biblia lo que nosotros hoy, y ellos dicen luego así, que Dios le da la inspiración y cada uno interpreta como lee ahí en la Biblia, como lee, así como encuentra. Es un error garrafal, pero tremendo, ¿verdad? Y yo reconozco también, ¿verdad?, que muchas veces somos nosotros mismos que no nos preparamos, que no estudiamos. Nosotros mismos estamos expuestos a los lobos, ¿verdad?, vestidos de corderito, ciertamente, porque te hablan de la Biblia, te hablan de Dios, pero en el fondo te están conduciendo mal, ¿verdad? Absolutamente. Y yo eso lo puedo decir con mucha propiedad, ¿verdad? Porque estoy sobre esto y lo estoy estudiando a fondo y me doy cuenta, escuchando también en todas esas cosas, ¿verdad?, las charlatanerías que están diciendo, realmente es para confundir a uno que no está preparado.
a uno que no está preparado, ciertamente, que estas charlatanerías nos confunde, ¿verdad? Porque el aspecto religioso siempre uno está muy abierto, ¿verdad?, al aspecto religioso. Y entonces cuando te dicen, porque Dios lo dice, porque Dios, porque la Biblia, entonces nosotros entendemos y sabemos la sacralidad de la Biblia, entendemos cómo Dios se manifiesta a través de los escritos bíblicos, pero atención, no es simplemente como una cuestión mágica, y ahí está nuestro problema. Y para eso tenemos que descubrir y para eso tenemos que entender. Y aquí, cuando estamos hablando de este tema, alianza, justamente nos está diciendo, y lo primero que nos presenta, dice que el Deuteronomio presenta semejanzas patentes con este género literario. Es decir, que ellos lo están tomando del contexto histórico. Y es lo lógico, ¿verdad? Es lo lógico. Si yo hoy estoy hablando y si estoy utilizando un lenguaje que nosotros, que vos me entendés y que yo expreso y que yo entiendo, yo estoy utilizando en este momento un lenguaje que corresponde al año, digamos así, 2020, o 2021, 2022, o 2019, como uno quiera, ¿verdad? Pero estamos siempre dentro de este contexto. Si yo comenzase a utilizar un lenguaje del año 500, evidentemente que vamos a estar desfasados, porque nosotros tenemos que hablar dentro de nuestro contexto histórico. Bueno, en la Biblia es lo mismo que está sucediendo. Los géneros literarios que encontramos en la Biblia corresponden a su tiempo, corresponden a ese tiempo en que se escribe la Biblia. Por lo tanto, nosotros primero tenemos que entender bien cuál es ese contexto histórico y cuál es ese lenguaje que se está utilizando, porque tiene todo un género. Y desde ahí, entendiendo los elementos básicos, es decir, los instrumentos para poder dar una interpretación que vale la pena, entonces después nosotros podemos hacer también lo nuestro. En este sentido, son tratados de alianza, así se le llama, ¿verdad? Por lo menos nosotros ahora le llamamos así a estos géneros literarios. Y que de alguna manera depende también de dicho género desde un punto de vista de la forma redaccional. La forma redaccional. Entonces uno tiene que entrar dentro de ese campo, dentro de ese género literario. A ver, digamos, por ejemplo, yo te puedo contar la historia, no sé, de Nanagua, la guerra de Nanagua, etcétera, etcétera, te puedo contar. O te puede contar uno que estuvo ahí, en una forma histórica. Y nosotros fuimos con el general y fuimos con esto, con aquello, fuimos... Entonces comienza a escribirte la historia en una forma narrativa. Pero también le puedo escuchar en la música, esta famosa música Tresetuyutí, por ejemplo, ¿verdad? Que te habla lo mismo. Pero fíjense que el lenguaje es diferente. La historia, entre comillas, uno que narra en una forma de historia, de experiencia que ha vivido, y el otro que te está haciendo en una forma poética. La realidad es la misma, pero el género literario es diverso. Uno se va a expresar de una manera y el otro más o menos se va a expresar de otra manera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Pega con la género literario. Entonces, primero tenés que saber en qué género literario te está hablando. ¿Qué clase de género literario? A esto nosotros le estamos llamando el género literario que se llama Tratados de Alianza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad, ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar, hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad, ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de
Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañi en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas particulares, en esta ocasión cerrando todo el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, los primeros que le llamamos, ¿verdad?, la Torá en hebreo, Pentateuco, desde el griego viene este nombre para nosotros, de la Biblia griega, y principalmente dando como colofón también, después de haber estudiado y leído el libro del Deuteronomio. Veamos a continuación, al estudiar estos documentos que nosotros le llamamos dentro del género literario tratados de alianza, se advirtió que todos ellos, todos estos géneros literarios, siguen un esquema común. Siguen un esquema común. Ya dijimos que el pueblo, cuando escribe, o el pueblo, cuando comienza a expresar lo suyo, tiene influencia de la realidad de su tiempo, de su contexto histórico. Y por lo tanto, la Biblia se está escribiendo dentro de ese contexto histórico, donde existía en ese tiempo y en ese momento el género literario que nosotros hoy le llamamos, ¿verdad?, así, tratados de alianza. Y por lo tanto, tienen un esquema común, aunque pueda faltar también a veces uno u otro de los elementos que constituyen ese esquema de tratados de alianza. Veamos un poco el primero de los elementos fundamentales. Primero hay un preámbulo. Vamos a ir anotando, por favor, porque tenemos que entenderlo muy bien. Son 5 elementos fundamentales dentro de la estructura de lo que nosotros le estamos llamando los tratados de alianza. Comienza con un preámbulo. ¿Y qué quiere decir este preámbulo? Aquí se indica el nombre y los títulos del soberano, es decir, lo primero es la presentación del rey, digamos, o del soberano, o de aquella persona que va a estar al frente y que va a ofrecer, el que va a ofrecer, porque aquí primero se le presenta al que va a ofrecer esa alianza. En segundo lugar, tenemos el prólogo histórico. Veamos qué significa este prólogo histórico. Aquí el soberano recuerda a su vasallo, es decir, con quien él va a hacer este pacto, este berit, a quien le va a ofrecer protección. Entonces recuerda a su vasallo los acontecimientos previos al pacto y especialmente los beneficios que le ha hecho. Entonces, como mando ahí, mismo, le mando ahora, o sea, le recuerda todos los beneficios. Yo hice esto por vos, yo te salvé de esto, yo te ofrecí esta ayuda. Entonces, el soberano es como que le hace escuchar bien. Ella tende poner que las están de ahí. Porque yo soy el soberano, ciertamente, es el que está al frente, ¿verdad? El que tiene mayor fuerza. Entonces le está diciendo y le está recordando a ese vasallo por qué ahora nosotros vamos a hacer esta alianza, porque yo verdaderamente te quiero ayudar, yo ya te ayudé, mira que esto, y comienza a nombrarles todos los acontecimientos que previamente habían sucedido antes del pacto. Un tercer momento son las estipulaciones. ¿Qué significan estas estipulaciones? Son todas aquellas estipulaciones que los contrayentes, es decir, los que van a hacer el pacto, porque puede ser con 1, con 2 o con 3, ¿verdad? Los pactos que nosotros hacemos, yo como rey, si tengo varios vasallos, entonces con cada uno tal vez le haga algún cambio pequeño de acuerdo a quién sea ese vasallo, pero siempre la estructura, decíamos, es la misma. Entonces estos contrayentes se obligan a observar cuáles son entonces estas estipulaciones. Es importante, eso entra en un tercer momento. Todas las estipulaciones que nosotros vamos a poner aquí es prácticamente como ir frente a la escribanía y decir, bueno, estas son nuestras estipulaciones. Nosotros sobre esto nos vamos a comprometer, firma, sello, archívese y comuníquese, como decimos en un decreto, ¿verdad? Y todas las estipulaciones que aparecen en ese escrito. Luego tenemos la invocación de los testigos. ¿Qué significa esta invocación de los testigos? Se trata de los dioses de los pueblos que celebran el pacto. Aquí entonces entra el aspecto religioso, ¿verdad? El aspecto, vamos a decir, de quien sella y le da fuerza a este dicho o a este tratado nuestro. Por eso en la cuarta parte está la invocación de testigos. ¿Quiénes son estos verdaderos testigos? Son los dioses.
Es entonces un alma bastante religiosa, es alguien que piensa, que se evoca hacia Dios y por eso que está haciendo una invocación de testigos. Queremos nosotros hacer un pacto, pero teniendo estos testigos que son los mismos dioses. Y luego el quinto y último momento dentro de este tratado, nosotros encontramos las bendiciones y las maldiciones. Porque hicimos este tratado, nosotros nos comprometimos con estas estipulaciones y por lo tanto, después de haber invocado y dicho a los dioses cómo sería, entonces ahora tenemos que poner estas bendiciones y maldiciones. ¿Pero por qué? Porque por ahí puede ser que nosotros faltemos a nuestra palabra. Andale ya poina peñande, ya estipulaba qué estipulaciones habíamos puesto, que seguirán al cumplimiento o incumplimiento de las estipulaciones pactadas. Nosotros entonces tenemos que ver eso, seguirán al cumplimiento o incumplimiento de las estipulaciones pactadas. Por ahí tenemos que apuntar. Bendiciones y maldiciones. ¿Hicimos o no hicimos? Y veamos entonces, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo, ¿verdad? Se reconoce entonces generalmente que la sección central del Deuteronomio y en parte también otras secciones del libro se acomodan a este esquema fundamental, atinadamente señalada por muchos autores, ¿verdad? Ellos señalan, dicen que estas estipulaciones están también enfrentadas, ¿verdad?, con la cultura en ese momento de donde ellos están tomando y están encontrando dentro de sus estudios esa cultura asiria que oprimía despóticamente y por lo tanto la teología deuteronómica es la empresa atrevida, digamos así, cuando está tomando estas estipulaciones, auténticamente teológica, de asumir una categoría y un formulario típicamente asirios para reafirmar y al mismo tiempo reformular la fe de Israel. ¡Qué espectacular! Este fue un salto. Entonces, mirá que estamos en el aspecto religioso y sin embargo estamos tomando el Berit. Es un aspecto bien político. Escuchen bien lo que estamos leyendo aquí y lo que estamos estudiando aquí. Es decir, que dentro del contexto histórico, dentro de una situación histórica, ¿qué es lo que está haciendo el Deuteronomio? O los estudiosos nos dicen que están haciendo los autores, esta escuela deuteronomista. Ellos toman elementos de su contexto en este momento ante una situación en que se encuentran de ser pisoteados, de estar por el suelo, estamos en el exilio, recuerden, y entonces ante esta situación utilizan este género literario para comprometer ¿a quién? Comprometer al pueblo. ¿Con respecto a quién? Con respecto a Dios. Se utiliza entonces esa misma fórmula del Berit, esta misma fórmula del género literario y los tratados de alianza para que el pueblo se pueda comprometer. Por eso se hacen estipulaciones, por eso también al final se hacen bendiciones y maldiciones, donde te hacen recordar, atención, lo que nosotros nos hemos comprometido con el Señor como pueblo elegido y que Dios nos ha elegido y nos ha mostrado todos sus beneficios. O sea, sigue los cinco pasos tan importantes que le hace pensar al pueblo. ¿Por qué? Tenemos que responder con prontitud a este Dios que nos ama, que nos quiere y que ha hecho una alianza con nosotros. Por ahora nos despedimos, queridos amigos. Seguiremos sobre este tema que es tan interesante, tan importante para entender todo el desarrollo posterior también de la Biblia. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.